Ayer se celebró, como algunos de ustedes sabrán, el 1 de julio, el Canada Day, en cuanto que se conmemoraba el 137 aniversario de la sanción por Su Majestad Británica a la Reina Victoria en 1867 de la denominada British North America Act, que es el documento fundacional del dominio canadiense, porque así se llamó y así se configuraba constitucionalmente a la nueva realidad política que surgió como consecuencia de la aprobación por el Parlamento británico de esa ley. Y el dominio del Canadá, como saben ustedes, estaba conformado por 4 provincias, Nueva Escocia y Nueva Brunswick, que son 2 provincias menores, y las 2 grandes comunidades fundadoras del Canadá actual, que no son sino Ontario, de población anglófona, y Quebec, conocido de población francófona. Lord Durham, comisionado británico en Canadá en el primer tercio del siglo XIX, vino a describir a Canadá como una nación en cuyo seno vienen a guerrear 2 pueblos, el francés y el inglés. Hay un poema quebequés que señala que ahora eres rosa, pero recuerda que una vez fuiste lis, lo cual viene a demostrar muy claramente los parámetros en los que se ha movido la relación quebequesa-canadiense, aunque en todo caso tampoco debe exagerarse las tensiones que ha habido históricamente en esta relación. Creo que lo que nos llega a esta orilla del Atlántico en algunas ocasiones aparece, como señalaba Ignacio Astarloa, deformado. Yo creo que por la elección, no voy a decir si intencionada o no intencionadamente, del método inductivo frente al deductivo, es decir, se quiere llegar a una conclusión y posteriormente, no, se llega a una conclusión a priorísticamente y sobre eso se monta un análisis determinado. Mucho me temo que en el caso canadiense nos encontramos en ese supuesto. Como digo, esas relaciones no fueron especialmente tensas en los primeros 100 años de convivencia canadiense. De hecho, Quebec participó muy activamente en la redacción por parte de los delegados canadienses en Londres de la British North America Act. También, por otra parte, Quebec, y más en concreto Montreal, ha sido el centro de la vida económica, política y social canadiense hasta fechas muy recientes, en donde ha entrado en declive, como aquí se ha venido a señalar por el moderador con anterioridad. Con todo, también es cierto que no han faltado periodos de tensión históricos, derivados sobre todo de determinados aspectos en relación con la francofonía, no precisamente en Quebec, por ejemplo, en el estado de Manitoba, con la denominada crisis de las escuelas a finales del siglo XIX, o ya sí en Quebec con los reclutamientos obligatorios a propósito de las 2 guerras mundiales. Pero, en todo caso, el estado de cosas sí que cambiará en la década de los 60 del siglo XX, con el advenimiento del Partido Liberal al poder en la bella provincia. Como recordarán algunos de ustedes, dicho partido emprenderá lo que se vino a denominar como Revolución Tranquila, que es un proceso de modernización necesaria, por otra parte, de Quebec, que era una sociedad muy tradicional, donde la influencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica originaria de la colonización francesa era muy alta y donde había incluso seria resistencia a la introducción del estado de bienestar. Pero, como digo, ese proceso de modernización también conllevó que se replantearan las relaciones o el modo de insertarse por parte de Quebec en el resto del Canadá y que incluso ya en ese periodo, al menos desde un punto de vista teórico, se planteara la independencia como posible opción. La cosa cambiará de manera importante en el año 68 con la fundación del Partido Quebequés, que tiene ya la secesión como objetivo explícito, y más aún cambiará en el año 76 cuando ese Partido Quebequés se convierta en primera fuerza y, por lo tanto, ocupe el gobierno en la bella provincia. Y solo un año más tarde, en el año 77, se aprobaría por la Asamblea Quebequesa la Ley 101, o Carta de la Lengua Francesa, que es una ley cuya lectura originaria les recomiendo. Posteriormente ha sido pulida por determinadas sentencias de la Corte Suprema, pero en donde se establecía, y se establece todavía hoy, un predominio cuasi excluyente del francés, en donde, por ejemplo, se establecía originariamente la rotulación en exclusiva a efectos comerciales en francés. Posteriormente se ha permitido o se ha obligado también a que se pueda rotular en otros idiomas, principalmente el inglés, aunque eso sí, en caracteres tipográficos un 30% inferiores a los que vienen a adornar la rotulación en francés. Por otra parte, por ejemplo, la Carta de la Lengua Francesa establecía serias restricciones a la posibilidad de que la población anglófona pudiera escolarizar en escuelas anglófonas en Quebec a sus hijos, algo que nos llamaría aquí poderosamente la atención, o no tanto, se lo dejo a su opinión. En relación con
con estas reivindicaciones soberanistas, en un primer momento van a culminar en el referéndum conocido del año 1980, en donde se plantea una pregunta que dista de ser clara, en donde se viene a preguntar a la ciudadanía si aceptaría un modelo de pacto o asociación que incluiría la soberanía, es decir, viene a mezclar pacto o asociación con soberanía por parte de Quebec, y en donde el resultado, como es bien conocido, fue negativo, con casi un 60% de noes y una participación superior al 85%. El siguiente punto a destacar en este íter no es otro sino el que ha acaecido con motivo de la aprobación de la Constitución del año 1982. En términos jurídicos constitucionales no es una Constitución estricto sensu, se trata más bien de una reforma de la de 1867 a través del proceso de patriación por el que se rompe cualquier tipo ya de vestigio de atadura o subordinación a la antigua metrópoli, es decir, a Londres, y donde por primera vez Canadá va a tener una Constitución propia, no subordinada a Inglaterra en ningún aspecto, salvo como residuo en el hecho de que el jefe del Estado, como ustedes bien saben, es la reina de Inglaterra. Quebec va a manifestar su oposición a ultranza a esta ley constitucional del año 82, que formalmente es la última ley aprobada por el Parlamento británico con efectos en Canadá, y va a haber, y esa oposición se va a manifestar incluso mediante una resolución de 1 de diciembre del año 81, de manera unánime por todos los diputados de la Asamblea quebequesa. Llegados a este punto, sí que me gustaría resumir muy brevemente cuáles son los principales aspectos de la arquitectura constitucional diseñadas por el texto del 82 y el de 1867, por cuanto que dibujan un panorama que en España no es suficientemente conocido. En primer lugar, cabría señalar que Canadá es una monarquía parlamentaria, como es bien conocido, con un régimen similar en inglés en cuanto al juego de primer ministro y Cámara de los Comunes, con un sistema mayoritario a una sola vuelta, distritos uninominales, en donde la distribución entre los distintos distritos provinciales es acorde a la población, aunque no exacta, y aquí salen perjudicadas, y este es un dato relevante que se viene a reiterar en otras instituciones canadienses, las provincias del oeste, que son las provincias que se han venido a incorporar más recientemente a Canadá en términos históricos, y en donde sale beneficiado Quebec, por ejemplo, con relación a su vecino Ontario. Quebec tiene un 23% de escaños y un 24% de población, mientras que Ontario es un 38% de población y un 34% de escaños, algo que puede parecer baladí, pero que en términos de la dialéctica política canadiense ni mucho menos lo es. También Canadá cuenta con un Senado sui generis, por cuanto que es una suerte de Cámara de los Lores inserto en un Estado federal, algo prácticamente desconocido en el derecho comparado. Las únicas concomitancias podrían encontrarse en el Senado australiano, seguramente. Es una Cámara en donde los lores son designados los senadores son designados por el primer ministro con carácter cuasi vitalicio, es hasta los 75 años que es cuando se jubilan, y donde no existe una representación territorial, aunque eso sí se establece que en la designación libre por parte del primer ministro habrá de tener en cuenta una equidistribución territorial respecto a determinados porcentajes que se establecen en la Constitución, es decir, tantos tienen que residir en Quebec, tantos tienen que residir en Nueva Brunswick, etcétera. Y aquí, de nuevo, Quebec sale beneficiada con respecto a Ontario y, sobre todo, con respecto a las provincias del oeste, Alberta, British Columbia, etcétera, en donde ni mucho menos esa representación en el Senado es acorde a su peso demográfico, aunque, como digo, propiamente no se trataría de una Cámara de representación territorial y de ahí su atipicidad. Por otra parte, también en el Tribunal Supremo encontramos reproducida esta dinámica territorial. La designación es realizada libremente por el primer ministro, pero por 3 magistrados, por mor de la ley del Tribunal Supremo del año 1875, tienen que ser quebequeses, en este caso por la explicación histórica y en principio aceptable de que el derecho civil francés, como ustedes bien conocen, es plenamente aplicable en la bella provincia. Entre el resto de provincias se establece una distribución, ya no por vía de ley, sino por vía de convenciones, 3 a Ontario y los otros 3 por sistema rotatorio entre las provincias del Pacífico. Por lo que respecta a la distribución territorial del poder, bueno, saben ustedes que Canadá es un Estado federal, aunque un Estado federal sui generis, por cuanto que no responde a los cánones del federalismo alemán o del estadounidense, por ejemplo, y esto tiene una explicación histórica en la que ni mucho menos puedo ahora detenerme. Existen 10 provincias, 6 que se añadieron conforme se iba colonizando el oeste del Canadá, y 3 territorios que tienen un grado de autonomía algo inferior al de las provincias. La distribución de competencias sigue un sistema de doble lista, con las
típicas competencias reservadas al Estado central, como defensa, moneda, deuda, etcétera, competencias provinciales muy importantes, exclusivas en materia como sanidad, educación o servicios sociales, y competencias compartidas que han sido punto de fricción en Canadá, por ejemplo, en un tema muy sensible en dicho país, como es el de la inmigración, o por ejemplo la agricultura o el régimen de pensiones. Por lo que respecta, por ejemplo, al régimen de derechos y libertades, contiene la ley del 82, la ley constitucional del 82, una tabla que fue una novedad en el derecho canadiense. Destaca la cláusula no obstante, que establece, y es algo inusitado en el derecho comparado, solo tiene antecedentes en Jamaica y en Israel, la cláusula no obstante, que permitiría a las provincias excepcionar en su ámbito territorial la aplicación de una ley federal respecto a determinados derechos, aunque también se establecen una serie de excepciones en donde no se podría aplicar dicha cláusula, como por ejemplo en cuestión lingüística. De ahí que el Tribunal Supremo haya venido a limitar algunas de las aristas más estridentes de la cláusula Quebec contenida en la Carta de la Lengua Francesa. Hasta aquí el arquitrabe constitucional canadiense. Una vez que se aprueba la Constitución del año 82, hay que señalar que se producen distintos intentos desde las autoridades federales, principalmente el Partido Conservador, que ha llegado al poder recientemente, por intentar acercar posiciones con Quebec, y se producen distintos intentos de reforma constitucional para satisfacer las demandas quebequesas, y en donde, sorprendentemente, algo que no se dice, por ejemplo, o no se insiste mucho en los análisis que llegan a este país, se producen acuerdos iniciales entre todas las provincias, incluida Quebec, y las autoridades federales. Aunque posteriormente, y no puedo ahora detenerme en ello, dichos acuerdos finalmente fracasarían. Los iniciales del lago Mitch, por cuanto que dos asambleas, no la quebequesa, sino la de Manitoba y Terranova, no someten a votación en el plazo establecido los acuerdos inicialmente firmados, y en el caso de los acuerdos de Charlottetown, por cuanto que se celebra un referéndum nacional en donde, por muy escaso margen, por un 1 y pico %, sale la opción negativa y no se suscriben los acuerdos. Singularmente, el grado de rechazo a esos acuerdos es mayor en las provincias del oeste que en Quebec, lo cual también es ilustrativo de la dinámica política en la que se ha movido recientemente Canadá y sobre la que posteriormente algo señalaré. Fracasados estos intentos de acercamiento hacia Quebec, va a cambiar la dinámica de las relaciones como consecuencia de que en el año 1993 el bloque quebequés, que es una especie de marca blanca, aunque no exactamente, la política o el sistema de partidos canadiense es muy complejo, pero también muy interesante, y les recomiendo su estudio. El bloque quebequés supondría la agrupación de diputados quebequeses en la Cámara de los Comunes con objetivos independentistas, pero que no tiene una ligazón formal con el partido quebequés, que está implantado solamente en la bella provincia. Pues bien, por mor del sistema electoral canadiense, el bloque quebequés llega a ser la segunda fuerza en el Parlamento de Ottawa, superando con creces, por ejemplo, al Partido Conservador. Y un año más tarde, en el año 94, el partido quebequés alcanza de nuevo el poder en Quebec, y el nuevo primer ministro, Parizeau, emprende un camino hacia un segundo referéndum que se celebra en el año 95, como ustedes bien saben, y donde el margen, en este caso de noes, es mucho más escaso que en el año 80. Como saben ustedes, es de un 50,5 frente a un 49,6 aproximadamente, con una altísima participación superior al 93% del electorado quebequés. La campaña, como recordarán, fue muy tensa, con acusaciones de corruptelas, etcétera, y en donde se produce un fenómeno curioso en las últimas semanas de campaña, en donde grupos sociales, no solamente fuerzas políticas del resto de Canadá, realizan acampadas, rallies en Montreal, en Quebec y en ciudades de la bella provincia para manifestar los lazos que siempre han unido al resto de Canadá con Quebec. El hecho del fracaso del referéndum tiene varias consecuencias: la caída del primer ministro quebequés, y también que desde Ottawa se venga a iniciar un doble plan, lo que se conoce como Plan A y Plan B. Un Plan A, que sería la política de acercamiento, en donde se reconoce, por ejemplo, se impulsa la aprobación en la Cámara de los Comunes del reconocimiento de Quebec como sociedad distinta, en donde se hace una declaración por el resto de provincias, la de Calgary, en donde se reconoce dicho carácter de sociedad distinta, pero ello no satisfaría tampoco a la Asamblea quebequesa. Y el Plan B supone un intento de encauzar lo que podría ser un tercer referéndum
de independencia, por tanto que el Partido quebequés no renunciaba en ese momento ni mucho menos a un tercer referéndum. Y para ello se plantea la célebre consulta a la Corte Suprema canadiense, que se plantea en septiembre del año 96, y la Corte Suprema responde con su célebre dictamen de 20 de agosto del año 98, en donde respondía principalmente a dos preguntas. La primera, ¿cabe la secesión unilateral de Quebec por el derecho interno canadiense? Y la respuesta como saben ustedes, de la Corte Suprema es no. Recuerda que hay 4 grandes principios esenciales del derecho constitucional canadiense que han de solventar la cuestión, que son el principio democrático, el de primacía del derecho y constitucionalidad, el principio del federalismo y la protección a las minorías. El dictamen de la Corte Suprema señala que no cabe esa secesión unilateral, por cuanto que en todo caso es necesario acudir a la reforma constitucional de la Constitución canadiense del año 82 para que se produzca efectivamente dicha secesión. El tribunal no se pronuncia sobre cuáles de los procedimientos de reforma serían indicados, y en el caso canadiense hay hasta 5 procedimientos de reforma en su Constitución y de muy distinto alcance. El ordinario, el del artículo 38, supone la aprobación del Parlamento Federal, pero también de las asambleas de al menos 7 provincias que supongan al menos el 50% de la población. Ese es el ordinario. Después uno superagravado del artículo 41 que exige la unanimidad tanto del Parlamento Federal como de las asambleas de todas las provincias. Como digo, el tribunal no concreta, no aclara a qué procedimiento se habría de acudir en todo caso. Pero el tribunal añade, y esto es lo que ha tenido particularmente eco también en determinadas fuerzas políticas en nuestro país, que el principio democrático exigiría que, en todo caso, planteado el referéndum y habiéndose obtenido una mayoría clara en favor de la secesión por parte del pueblo quebequés, los poderes políticos, tanto el federal como el resto de provincias, no pueden desconocer esa manifestación de la voluntad del pueblo quebequés y que habría que dotarle de un peso considerable, así lo señala literalmente el dictamen, lo que obligaría a que dichas fuerzas o dichos actores deban sentarse en la mesa de negociación. Y el tribunal, en mesa de negociación, para en su caso activar una posible reforma de la Constitución. Pero el tribunal señala que en todo caso es algo curioso, por otra parte, en términos jurídico-constitucionales. Establece la obligación de sentarse, pero por otro lado deja bien claro que no hay obligación de que las negociaciones conduzcan finalmente a una reforma constitucional, y eso es algo que también se olvida desde algunos análisis que se hacen en este país. El tribunal, en todo caso, señala que serán requeridas, en último término, las mayorías y los acuerdos establecidos por el texto constitucional del año 1982. También el tribunal incluso impone una serie de puntos mínimos de las negociaciones, señalando que deben de adoptarse acuerdos sobre el futuro del activo y del pasivo, sobre la delimitación clara de fronteras, sobre el estatuto de los aborígenes, cuestión esta muy sensible en Canadá, sobre también la protección a las minorías, está pensando en los alófonos, es decir, no francófonos presentes en Quebec. La segunda pregunta, como recordarán, era si el derecho internacional, en todo caso, permite la secesión unilateral por parte de Quebec. El tribunal hace un excurso muy gráfico, muy ilustrativo, muy pedagógico de la normativa internacional al respecto, con respecto al derecho de autodeterminación y a su límite, es decir, el del respeto al principio de la integridad de los Estados, y recuerda que, de acuerdo con el derecho internacional, solo caben 3 supuestos en los que sería admisible la secesión y en ninguno se inserta Quebec. No es sometido a un dominio colonial de una metrópoli, no hay un neocolonialismo tampoco, una explotación económica, y, en tercer lugar, tampoco se impide su derecho a la autodeterminación en lo interno, es decir, a la búsqueda del desarrollo político, económico y social. Y aquí el tribunal recuerda, y esto es muy ilustrativo, como Quebec ha sido el principal actor de la vida política, económica y social canadiense hasta fechas muy recientes. En el año 98, y lo recuerda el dictamen, de los últimos 8 primeros ministros canadienses, es decir, federales, 7 habían sido de Quebec. Y entre ellos Trudeau, no partidario precisamente de la independencia, todo se ha dicho, pero quebequés en todo caso y francófono, lógicamente. Por lo tanto, la respuesta del tribunal es que no estamos ante un supuesto en el que el derecho internacional pudiera admitir la secesión. El Gobierno de Ottawa toma nota de lo señalado por la Corte Suprema y aprueba en el año 2000, bajo el impulso de Stéphane Dion, la Ley de Claridad, una ley de claridad que traduce al plano jurídico legal lo establecido en el dictamen, y creo que lo traduce con bastante acierto, en cuanto que exige claridad en la pregunta y en la respuesta. Y en este sentido se establece que, planteado un referéndum de secesión por una provincia,
El supuesto que regula la ley también es curioso en términos constitucionales porque es un supuesto muy concreto. Lo que regula la ley de claridad es si existe o no, o cuándo existirá obligación para el Gobierno federal de sentarse a la mesa de negociaciones como consecuencia de un referéndum provincial de secesión. Pero qué duda cabe que también desde el punto de vista constitucional podría admitirse que se planteara la secesión o la reforma constitucional para la secesión sin previo referéndum. Pero aquí la Claridad está regulando este supuesto muy concreto. Se atribuye a la Cámara de los Comunes la facultad de examinar la claridad de la pregunta y se establecerá que, y se señala por el parte de la ley, que la pregunta no será clara, por ejemplo, si establece un mandato general para negociar a las autoridades provinciales sin exigir a la población que se pronuncie claramente sobre si quiere que la provincia sea un Estado independiente. O, por ejemplo, en los supuestos en los que, además de la independencia, se plantean otra serie de alternativas. Presupuestos estos de la Claridad que, por cierto, han servido de inspiración clara a David Cameron en relación con el referéndum escocés, al exigir que el referéndum sea, que se llamaba claro, fair, legal and decisive, claro, legal y decisivo. En segundo lugar, se exige que la respuesta sea también muy clara y para ello habrá que atender a la mayoría de los votos afirmativos, señala la ley, es decir, ya se presupone que no basta la mitad más uno, es decir, a la importancia de la mayoría, con lo cual la mitad más uno parece no suficiente. Y, en segundo lugar, también al porcentaje del electorado que ha participado. El referéndum puede seguir adelante si estos requisitos no se cumplen. Lo que ocurre es que en tales casos las autoridades federales no se sentarán a negociar. Posteriormente la reforma constitucional como consecuencia del mismo. Una aclaración en relación con la claridad de la respuesta, lógicamente esta se hace a posteriori, este fue un tema muy debatido en la política canadiense, por cuanto que se señaló que era más acorde con el principio de seguridad jurídica que ya antes de la celebración del referéndum se fijara qué porcentaje de síes o de noes se requería para entender aprobado o rechazar una determinada opción. Finalmente se prefirió hacerlo a posteriori. Esto introduce inseguridad jurídica, aunque todo se ha dicho, y admitámoslo aquí, es un instrumento disuasorio de primera magnitud de cara a intentar aventuras referendarias en el futuro, como he dicho, ha demostrado la experiencia reciente canadiense. Voy abreviando, porque ya me mira combinatoriamente Ignacio, señalar que la Claridad también establecía una serie de puntos que las negociaciones de reforma constitucional debían de abordar, siguiendo lo establecido por la Corte Suprema, y que la Asamblea quebequesa reaccionará inmediatamente. La Ley de Claridad se aprueba a finales de junio de 2000 y antes de que termine el año la Asamblea aprueba la Ley de Derechos Fundamentales de Quebec, en donde se afirma el derecho exclusivo del pueblo quebequés a disponer de sí mismo y, por otra parte, se establece que basta la mitad más uno de votos para entender aprobar una determinada opción en todo referéndum, cualquiera que sea su materia, celebrado en la provincia de Quebec. A partir de ahí, ¿cuál ha sido la evolución posterior en Canadá? Bueno, pues que indudablemente se ha producido un enfriamiento de la cuestión, en buena parte, aquí nos lo explicaba, como ha recordado Ignacio Estefan Dion hace unos meses, por el hecho del dictamen de la Corte Suprema y por la Ley de Claridad, que ha sido un instrumento disuasorio de primer orden, en cuanto que a la hora de convocar un tercer referéndum, las opciones independentistas se lo pensarán muy mucho, como de hecho ha pasado, por cuanto que desde el año 95 no se convoca un referéndum secesionista en la bella provincia. Otro de los efectos es que inmediatos a la sentencia, al dictamen, porque no es una sentencia propiamente dicho, y a la Ley de Claridad, es que el partido quebequés perdió el gobierno regional o provincial en el año 2003 y estaría 9 años alejado del mismo, no lo recuperaría sino en el año 2012. En el año 2012 vuelve el partido quebequés al poder, aunque no con mayoría absoluta, 54 escaños de 125 de la Cámara, y a poca distancia el Partido Liberal con 50 escaños. Conscientes de que el margen no era muy holgado, la nueva primera ministra quebequesa, Pauline Marois, deja aparcado el tema secesionista y referendario, incluso en una visita a Escocia hace un año y medio, interpelada por la prensa escocesa, señaló que no se planteaba en el corto y medio plazo en Quebec plantear un nuevo
referéndum. Y, como pasa en muchas ocasiones en política, alentada por unas encuestas que parecían en principio muy propicias para los intereses del partido quebequés, se decide recientemente disolver la Asamblea quebequesa y convocar elecciones para el pasado 7 de abril de 2014. La sorpresa fue mayúscula en los cuarteles generales de dicho partido, cuando asistimos a una debacle histórica. Se pasa de 54 escaños a 30, mientras que el Partido Liberal pasa de 50 a 70. Hay una tercera fuerza creciente, la Coalición por el Futuro de Quebec, que pasa de 19 a 22, una fuerza muy heterogénea, no es, frente a lo que se ha señalado en algunas tribunas, un partido independentista, no, en absoluto. Tiene una corriente que plantea el referéndum como muy pronto, para dentro de 10 años, pero es una fuerza muy heterogénea y aún así la suma de uno y otro partido no llegaría a los actuales parámetros en los que se mueve el Partido Liberal. El Partido quebequés era consciente de que la campaña electoral no podía ser planteada como un referéndum sobre el referéndum, pero precisamente sus antagonistas, el Partido Liberal, sabía que si se planteaban esos términos los resultados le iban a ser muy propicios, como fue. De hecho, el Partido Liberal planteó claramente el tema referendario, es decir, su oposición en todos los debates, etcétera. A ello se une que también un candidato algo excéntrico del Partido quebequés, un magnate de los medios de comunicación, no rehuyó el enfrentamiento y entró de lleno con declaraciones altisonantes, y en donde volvía a poner la bandera independentista como el leitmotiv del Partido quebequés, lo cual después tuvo el trasunto electoral que ha tenido, hasta el punto de que el día de San Juan, hace pocas fechas de San Juan Bautista, fiesta nacional en Quebec, ha sido, a partir del tiempo lluvioso, el más alicaído para las fuerzas del Partido quebequés de los últimos años, por cuanto que ha retrocedido a niveles de los años 70 en cuanto a importancia numérica en la Asamblea. ¿Y por qué el enfriamiento? Por la ley de claridad, también por el aspecto económico, que es capital en Canadá. En primer lugar, por la crisis. Y no hace falta insistir en ello. Los ciudadanos no están interesados ahora en cuestiones de articulación jurídico-constitucional, sino en salir de la crisis. Pero, sobre todo, por la propia realidad económica canadiense. Aquí se ha dicho anteriormente, el centro de la vida económica y social canadiense se ha desplazado de manera, sorprendente, bueno, sorprendente no, pero de manera muy brusca, en los últimos años, del este y centro del país, incluye a Ontario, hacia el oeste. Ello por mor de dos circunstancias principales: por Vancouver y toda su zona. Vancouver creo que es la ciudad con población china mayor fuera del país asiático, con un tráfico hacia el otro lado del Pacífico gigantesco, y lógicamente en ese marco de relaciones la cuestión de la independencia de Quebec es mirada como mínimo con mucha lejanía. Y en segundo lugar, también dato muy importante, por los descubrimientos de unas formidables reservas energéticas, sobre todo petrolíferas, en la zona del oeste, que ha hecho de Alberta una de las zonas económicas no más pujantes solo de Canadá, sino del nuevo continente, incluso a nivel mundial. Ello hace que los habitantes del oeste miren con mayor recelo las reivindicaciones de Quebec. Incluso ha venido a cundir una especie de let them go, que se vayan, y ello, por contraposición, los ciudadanos y la propia clase política quebequesa es bien consciente de que, si bien hay estudios que señalan que Quebec independiente podría ser viable económicamente, nunca llegaría a los parámetros de desarrollo que alcanza el Canadá, incluido en el G7, se ha señalado hace poco por el FMI, con el sistema bancario más sólido de Occidente en la actualidad, etcétera. Esos no serían los parámetros en los que se movería un Quebec independiente. Después, otros factores menores, la propia posición, o menores, o los que me detengo menos, que no son menores, la posición de la propia Estados Unidos, donde se ha dejado muy claro que no quieren problemas en el país, en el vecino del norte, y así lo señaló Clinton en un simposio de federalismo hace unos años. O la cuestión muy delicada en Canadá de los aborígenes, que incluyen las denominadas primeras naciones, a los metíos, mestizos y a los inuit o esquimales, cuanto que, por ejemplo, en Quebec, en la zona del norte, hay una concentración muy clara y muy intensa de aborígenes que no querrían formar en ningún caso parte de un Quebec independiente, que o bien querrían formar parte de lo que quedara o subsistiera en su caso de Canadá, o formar ellos un Estado independiente del propio Quebec. Ni que decir tiene que el bloque quebequés y el partido quebequés no admiten la secesión dentro de la secesión. Bueno, pues esta es una cuestión que desde luego también, por lo tanto, dificulta la consecución final de esa meta.
Por todo ello, se advierte hoy en día un cierto cansancio, hartazgo de la población en relación con las reivindicaciones secesionistas en Quebec. Y ellos también, por ejemplo, muy elocuente en el descenso que también brutal que se ha producido en los apoyos que la opción independentista tradicionalmente había tenido en la juventud. Si ahora vamos a la franja de edad que apoya la opción independentista en Quebec, incluso se mueve por debajo del 20%, que es la franja ordinaria que a día de hoy apoyaría una eventual independencia de la bella provincia respecto al resto de Canadá. Ello viene a mostrar una vez más lo que los politólogos denominan como paradoja quebequesa, es decir, cuando el partido quebequés está en la oposición, obtiene apoyo del electorado, pero una vez que alcanza el gobierno y pisa el acelerador independentista, ese apoyo le es retirado. Ello vendría a mostrar pues, el deseo de la población quebequesa de mantener su vieja identidad, no obstante, no en vano, el lema de Quebec, como ustedes bien saben, es «Je me souviens», yo me acuerdo, pero también, por otra parte, el deseo de seguir formando parte siempre de Canadá. Y por mi parte...